A la siguiente exposición, que es con Rafael Araya, costarricense, que tiene una ponencia titulada Nuevas recomendaciones en el diseño de gases medicinales post-COVID-19. Rafael Araya es máster en Administración de Ingeniería, Electromecánica con énfasis en la Administración de Energía, ingeniero en Mantenimiento Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Rafael tiene 10 años de experiencia en planificación, diseño e inspección de proyectos de infraestructura hospitalaria en la Caja Costarricense de Seguro Social. Actualmente se encuentra en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender este seminario. Vamos a conversar un poquito cuál ha sido el impacto en las redes de gases médicos después del COVID-19. Conocemos algunos detalles del COVID-19, pero tal vez las redes de gases médicos han sido los elementos que más impacto han tenido con la pandemia. Un poco de la agenda de esta presentación, vamos a ver conceptos generales del COVID-19 muy por encima, porque todos conocemos bastante. Se ha hablado del caso, de esta enfermedad durante todas las ponencias. También tendremos conceptos asociados que son los cuidados intermedios y las atenciones en salas de cirugía. Estas han sido estrategias que se han derivado de la atención del COVID-19 y algunas recomendaciones de diseño de gases médicos basados en la normativa, la NFPA 99. Es importante recordar algo. La NFPA 99 es de acatamiento obligatorio en Costa Rica. Entiendo que tenemos personas que nos visitan de otros países. Deberían de verificar estos requisitos en su respectivo país. Si no existe normativa, valorar si se puede implementar la NFPA 99, pero eso sí, hay que tener en cuenta algunas cosas. Si nosotros no tenemos esa normativa, puede ser que no podamos cumplir porque requiere muchas cosas. Por ejemplo, requiere certificadores, verificadores, instaladores que estén certificados, cosas que no podríamos tener en nuestro país si no tenemos la normativa. Como les mencioné anteriormente, el marco normativo es la NFPA 99, es el Código de Facilidades de la Salud. En la NFPA 99 tenemos referencias a otros documentos como la Facility Guidelines Institute y del Instituto Americano de Arquitectos. ¿Qué es lo que hace la NFPA 99? Nos da una serie de requisitos que tenemos que cumplir, pero también nos dirige a otros documentos de consulta. Por ejemplo, uno de estos elementos es, en la NFPA 99, en el handbook, yo puedo encontrar un ejemplo de cuántas salidas de pared puedo ocupar en ciertos recintos. Sin embargo, no tengo una lista completa. Esa lista yo la puedo ver en los documentos de la FGI. Entonces, genera interconsulta entre documentos. Existen también otras referencias para los sistemas de gases médicos, como son las guías de diseño de Vicomeades. Vicomeades es un fabricante de equipos y accesorios de gases médicos, tiene unas guías de diseño bastante interesantes, bastante completas también. Otro fabricante es Amico, que también tiene algunas guías de diseño. La ventaja que tiene Vicomeades es que tiene para otros gases, Amico se queda con aire médico y vacío. También existe información de fabricantes, siempre tenemos que tener en cuenta eso. La información que nos dan los fabricantes es importante porque debemos de verificar qué es lo que nosotros tenemos que entregar en el caso de que tengamos que conectar a un paciente a algún aparato de terapia o también nuestros equipos fuentes. Y también la información de profesionales en medicina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conjuntar todos estos conocimientos para planificar, diseñar y poner en operación nuestra red de gases médicos.
Estos son unos datos del COVID-19, ya hemos hablado un poco de esos. Hay muchísimas muertes por esta enfermedad. En Costa Rica, a octubre de 2022, tenemos una media de 176 muertes por cada 100,000 casos. ¿Qué es lo que ha provocado esto? ¿O cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en las redes de gases médicos? Una de esas implicaciones es que antes del COVID-19 teníamos pacientes, de cada 100 pacientes que teníamos con neumonía, 6.7 iban a requerir soporte ventilatorio. Pero después del COVID-19, eso aumentó a 12.2, entre 11 y 12 pacientes. Entonces tenemos un aumento importante en la cantidad de pacientes que podrían requerir ventilación. En el caso de pacientes pediátricos, el aumento es de un 6.7%, o sea, podríamos tener un poco más de pacientes que requieran soporte ventilatorio. ¿Cuáles han sido las estrategias de atención para pacientes con COVID-19? Tenemos la UCI, que son los casos más críticos, cuidados intermedios. En una de las ponencias algo de eso conversaron, reconversión de unidades y designación de espacios para atención de pacientes con COVID. Esto, como está visto en la diapositiva, son de más críticos hacia menos críticos. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar un poco esos conceptos. En el caso de la UCI tenemos los casos más complejos. En las UCI tenemos capacidad de soporte ventilatorio, o sea, podríamos ventilar pacientes en una unidad de cuidados intensivos y también tendríamos la posibilidad de dar terapia de alto flujo. Estos ya son pacientes que están bastante críticos y requieren, como vamos a ver un poco más adelante en la presentación, un caudal bastante importante de aire y de oxígeno. Están también los cuidados intermedios. Los cuidados intermedios son, en algunos países les llaman unidades de step down. Son pacientes que vienen de la UCI hacia abajo. O sea, son pacientes que han mejorado y que entonces tal vez no requieren un monitoreo tan invasivo como podría estar en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en algunos países sí se menciona que debería tener la capacidad de dar soporte ventilatorio. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Australia, las definiciones que ellos tienen de cuidados intermedios dicen que estos pacientes no requieren el monitoreo invasivo, pero no requieren ventilación. Sin embargo, en el Reino Unido sí se menciona que podría requerir ventilación y en Canadá. Entonces, estas son diferencias que tenemos que tener en cuenta para saber qué es lo que podemos hacer en las unidades que nosotros tenemos y saber si la red de gases médicos soporta o no esa terapia que quisiéramos hacer. La reconversión de unidades, en una ponencia del día de ayer mencionaron eso. En Costa Rica se hizo una reconversión del CENARE al CEACO. Entonces, lo que se hizo fue que la infraestructura que ya existía se reconvirtió para atender pacientes COVID. Entonces, son pacientes con y sin compromiso respiratorio. Eso depende mucho de qué tanto puedo atender en las unidades de cuidados intensivos o en donde puedo dar soporte ventilatorio, porque esto ya es una contingencia. Cuidados intermedios es la primera contingencia de cuidados intensivos. Existe también la posibilidad de que tengamos que operar un paciente que tenga COVID-19, entonces tendríamos que tener una sala preparada para esto, pero no solamente la sala tiene que estar preparada para esto, sino que el alrededor de la sala tiene que estar preparado para esto. No debería yo tener cruces de flujos, o debería evitarlos, o por lo menos establecer los protocolos adecuados para evitar esta contaminación. Y puede ser que el paciente que salga de esa cirugía no lo pueda llevar a un salón de recuperación con el resto de pacientes, sino que tal vez tenga que utilizar la misma sala de cirugía para recuperar ese paciente. Entonces, es importante
que cada hospital tenga claro qué hacer o los protocolos necesarios para atender este tipo de pacientes, no solo por el COVID, sino por las otras pandemias que pueden llegar. Ahora sí, ya metiéndose un poquito más en lo que ha tenido más impacto en las redes de gases médicos, es en los pacientes de soporte ventilatorio. Podríamos tener pacientes en unidades de cuidados intensivos, pero las salidas y entradas de pared, porque en la NFPA 99 se menciona así: uno es una salida de pared, que son gases de presión positiva, como por ejemplo el oxígeno y el aire médico, o también tenemos entradas de pared, que son las de vacío y evacuación de gases anestésicos. Entonces, en esas unidades a donde yo voy a tener pacientes más críticos, voy a tener una mayor cantidad de salidas de pared. Tengo más salidas de oxígeno, más entradas de vacío médico que camas de sillones de hospitalización y aislados. O sea, tal vez esto es otra cosa importante que considerar. Los aislados, como estaban conceptualizados antes de la pandemia, no eran o no estaban preparados para ventilar pacientes. Entonces, eso es una diferencia que tenemos a raíz del COVID-19. El otro punto importante es que tenemos una mayor capacidad de trasiego de gases para las conexiones de ventilador. O sea, podríamos tener diferentes terapias en las cuales podríamos tener caudales varias veces el caudal de una salida normal, por ejemplo, hospitalización, observación de pacientes, incluso la misma inhaloterapia, podríamos tener caudales mucho mayores. Más adelante en la presentación lo vamos a ver. Siempre, siempre es importante referirse a la normativa, a la NFPA 99. Existen requisitos muy específicos que se deben de cumplir. Entonces, cuando hagamos evaluaciones o verifiquemos el estado de nuestra red, es importante siempre referirse a la normativa. Una de las características principales de los sitios donde se atienden pacientes críticos y desde el punto de vista de gases médicos y la NFPA 99 es la categoría, la categorización. La normativa divide en categorías el riesgo que tienen los pacientes. Esto responde a un análisis de riesgo. Entonces, en estos casos donde tenemos pacientes ventilados son categoría 1. Son el requisito más exigente que tiene la normativa. Entonces, lo que dice es que la pérdida del gas entubado o vacío puede provocar daños mayores o pérdida de vida de pacientes. Entonces, hay que referirse al capítulo 5 de la NFPA 99. Estas zonas, como lo mencioné en 2 diapositivas anteriores, en la guía de Bicomedades indica que se recomiendan 3 salidas de oxígeno, 3 salidas de vacío, 1 de aire médico. La guía de arquitectos americanos indica que son 3 de oxígeno, 3 de vacío y 1 de aire médico. Y en la guía de AMICO no se mencionan las de oxígeno. Sin embargo, sí vienen las de vacío y las de aire médico. Entonces, recordemos esto. Ya tenemos un punto importante. En hospitalización podríamos tener 1 de oxígeno, 1 de aire médico y 1 de vacío por cada puesto, incluso la misma inhaloterapia. Pero en estos casos tenemos 3 de oxígeno, 3 de vacío y 1 de aire médico. Vamos a ver un poco más adelante la diferencia importante que tienen estas salidas de pared con respecto a cualquier otra que yo podría tener. ¿Cuál es tal vez el cuidado que hay que tener? Que dependiendo de la terapia que voy a aplicar o que se le va a aplicar al paciente, yo no puedo conectarla a cualquier salida de pared. No lo puedo hacer. Pero también necesito saber cuáles son esas salidas que sí están preparadas. Las salidas de oxígeno son de color verde de acuerdo a la NFPA. Esto también es importante. La normativa también nos dice cuáles son los colores que tienen que tener esas salidas de pared. Inclusive vea que las letras son blancas y es porque la normativa así lo solicita. En cuanto a los caudales de diseño, según la guía de Bicomedades, anteriormente eran 10 litros por minuto
para cada una de las salidas de pared. Sin embargo, si tenemos ventiladores o alguna terapia respiratoria, podríamos tener hasta 60 litros por minuto. Creo que aquí es más que claro que tenemos una diferencia muy grande del caudal que podríamos tener que trasegar en cada una de esas salidas de pared. El aire médico es color amarillo con letras negras. Otra vez, esto viene de la norma, esta nomenclatura. El caudal de diseño de un puesto de observación o de inhaloterapia es 25 litros por minuto, pero para estas salidas a donde vamos a tener pacientes críticos, 57 litros por minuto. Y ventiladores, aquí esto hay que tenerle cuidado, porque vamos a tener ventiladores con turbina, o sea que tienen un pequeño generador de aire con filtración, lo que hace es agarrar aire del ambiente, y entonces él utiliza ese caudal de aire. No tenemos conexión a la salida de pared. Pero si revisamos muy rápido la ficha técnica del ventilador, podemos decir 120 litros por minuto. Más adelante vamos a ver que es que 120 litros por minuto es el caudal total que voy a requerir. Es una mezcla entre oxígeno y aire. Entonces, no hay que... tal vez lo que hay que hacer es revisar con detenimiento las fichas técnicas de los equipos. En el caso del vacío médico, es una entrada de color blanco con letras negras. El caudal de diseño para zonas críticas es de 57 litros por minuto. Y para otras salidas como hospitalización son 2.8 litros por minuto. Esta diferencia sí es bastante importante. Entonces, eso es parte de las diferencias que hay que tener en consideración. Y también tenemos que considerar los espacios para los soportes. Recordemos que el vacío trabaja en conjunto con el frasco. El frasco recoge todos los líquidos que se extraen del paciente por medio del vacío. Esta es una ficha de un ventilador. Aquí podemos ver que este modelo específico utiliza una turbina de aire y una válvula de oxígeno. Y que tiene para terapia de alto flujo de oxígeno. Recuerden que, como lo mencioné anteriormente, esta tiene una turbina. Entonces, eso quiere decir que yo no voy a tener conexión a la salida de pared de aire médico, sino que solo a la de oxígeno. Ven que terapia para pediatría anda entre 0.5 y 30 litros por minuto. Si recuerdan los caudales que habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, de una salida de hospitalización, ya tenemos 3 veces el caudal. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Es muy posible que entonces una alarma empiece a sonar, porque vamos a tener una caída de presión. Y en el caso de adultos, vea que es de 5 a 60 litros por minuto, ya son 6 veces el caudal que yo tenía anteriormente. Entonces, la salida de pared tiene que estar preparada para esto. Necesito trasegar 60 litros por minuto. Este es un cuadro donde se resume, no sé si se logra ver con claridad, varias terapias respiratorias y también ventiladores. Por ejemplo, tenemos la cánula nasal, esa requiere 8 litros por minuto. Este valor de 30% es el flujo inspirado de oxígeno. Eso es el porcentaje del caudal total de oxígeno que tengo, del caudal total entre aire y oxígeno, cuánto representa el oxígeno. O sea, en este caso, 30% es 30% de todo el caudal de la mezcla aire-oxígeno que corresponde al oxígeno. Entonces, puedo tener 0.9 litros por minuto de oxígeno y 7.1 de aire. Ahora, existen otras como los Venturi, ¿dónde está? Los Venturi que están aquí, que son de 15 litros por minuto, todavía no me paso de los caudales que podría tener en las salidas de pared normales, pero ya aquí empiezo a ver diferencias. Por ejemplo, una cánula de alto flujo es esto, que es una terapia no invasiva, son los tubitos que le ponen a la gente aquí, requieren 50 litros por minuto, de los cuales casi 25 corresponden a oxígeno y 25 de aire médico. Entonces, ya me pasé del caudal. Ya me pasé del caudal de aire médico que yo tengo en las salidas normales
Y también me pasé 2 veces del caudal de oxígeno. Y existe ya la terapia de alto flujo con ventiladores, que son 80 litros por minuto, de los cuales 50 son de oxígeno y 29.4 de aire. Entonces, ya ahí me pasé 5 veces. Tiene que ser una salida especial. Y otros aparatos no invasivos, que son otro tipo de terapias, también esos podrían ser hasta 120 litros por minuto, pero recuerden que esos 120 litros por minuto son caudal de oxígeno y caudal de aire. Las guías de diseño anteriormente establecían ciertos valores. Sin embargo, por ejemplo, es importante revisar esto con las terapias que nosotros vamos a aplicar en las zonas de nuestro hospital. Entonces, en la guía de bicomedades anteriormente era 16.5 litros por minuto de oxígeno y 28 litros por minuto de aire. Opa, aquí está. Y 85 litros por minuto, pero en ediciones mucho más previas, de hace unos 7 o 8 años. Amico decía que 21 litros por minuto de aire. Pero al final, si nos referimos a el cuadro anterior donde teníamos varias terapias, entonces, ¿cuál es la recomendación? Si nosotros no tenemos los datos específicos de las terapias que vamos a aplicar y a dónde las vamos a aplicar, entonces podríamos utilizar 50 litros por minuto de oxígeno y 85 litros por minuto de aire si vamos a tener ventiladores sin turbina. Entonces, no solamente es una decisión de diseño, es que esto es una decisión que hay que consultar con el personal médico y con las personas que van a dar la terapia. Porque una decisión de estas que se tome podría ser la diferencia entre que un paciente lo pueda conectar al ventilador o no. Este es, ya continuando con más los detalles físicos, esto es un detalle típico de instalación que podríamos encontrar. Aquí tenemos salidas de pared y entradas a ambos lados de la cama. Sin embargo, esto también es algo que se debe consultar con el personal médico, porque se han dado muchos casos a donde ellos indican que prefieren que todo lo eléctrico esté del lado izquierdo del paciente. ¿Cuál es? El paciente se ve acostado, entonces sería de este lado, y los gases del lado derecho. Entonces se generan varios niveles de gases. No necesariamente hay que seguir este ejemplo, sin embargo, es un ejemplo típico. En la norma ustedes no van a encontrar esto. Digamos, la norma no dice específicamente cómo lo tengo que hacer. Esto es un ejemplo de una unidad manufacturada. Dentro de la normativa también vamos a encontrar estas unidades manufacturadas. Cumplen con la norma. ¿Cuál es la diferencia de estas unidades manufacturadas? Tal vez es el espacio físico que requieren. Puede resolver una cantidad de salidas y entradas de pared en un espacio físico más pequeño. Sin embargo, esto también es importante que se tome en cuenta. Estas unidades tienen que cumplir con la norma. Existen requisitos muy específicos que tienen que cumplir los fabricantes de estas unidades para poderlas instalar. Entonces, al evaluar estas opciones y cuando se presenten las fichas técnicas, siempre hay que verificar con el fabricante que se cumplan con estos requisitos, porque en la etapa de verificación podría ser que tengamos imposibilidad para seguirlas utilizando. Porque eso también se revisa. No solamente instalarla, sino tiene que cumplir con la normativa. Entonces, por ejemplo, esto tiene que tener unas salidas especiales arriba donde se conectan las mangueras. Las mangueras también tienen que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, todo eso tiene que verificarse antes de su instalación. Otro elemento importante, si vamos a hacer modificaciones o adiciones en el sistema, la norma lo que nos dice es que nosotros tenemos que realizar todas las pruebas que se indican en el numeral 5.1.12.1. La normativa tiene una serie de pruebas que hace el instalador, pruebas
que hace el inspector también, bueno, el inspector lo que hace es observar una cantidad de las pruebas que hace el instalador, y luego está el verificador, que es el que revisa todo lo que hizo ese instalador. Entonces, todo eso hay que hacerlo. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Cuando generamos un corte o una interrupción en el sistema. Entonces, por ejemplo, voy a añadir un tramo, entonces interrumpo el sistema, tengo que hacer las pruebas. Y ya para finalizar, ¿cuál es la idea principal de esto? Necesitamos conocer muy bien cuáles terapias vamos a aplicar, a dónde las vamos a aplicar, para que nuestra red esté preparada para eso. Necesitamos saber muy bien dónde y en qué lugares podemos aplicar ciertas terapias para que entonces no tengamos ningún problema en el momento en que ocupemos esas salidas de pared o esas entradas de pared inclusive. Entonces, siempre es importante, y la norma también lo dice así, debe hacerse un análisis de riesgos y se deben de identificar todas esas zonas dentro del complejo hospitalario para que estén adecuadamente clasificadas y que también todo el mundo conozca cuáles son las funciones de esas zonas. Y podríamos hacer una serie de consultas que dan algunos minutos. Si alguien tiene alguna consulta o alguna observación. Ahí tenemos micrófono, ¿verdad? Si la quieren hacer. Entiendo que no pareciera que tenemos consultas. Ahora. Pareciera que no. Pareciera que no. Quedó claro todo, Rafael. Bueno, espero que sí. Muchas gracias, muy amable. Okay.